Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Los saludamos a todos en el nombre del Señor, a todos aquellos que siguen este estudio ya por internet. Em, bueno, Fundo del Carmen, Labranza y a todas las iglesias y congregaciones del campo, les saludamos y vamos a seguir con la segunda parte de lo que empezamos la semana pasada para ya terminar este ciclo, se podría decir, esta segunda clase. Y la próxima semana ya vamos a partir viendo las parábolas, ¿ya? Que es el nombre del estudio, ¿cierto? Las parábolas de Jesús. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Dios para que el Señor nos guíe, nos bendiga y podamos seguir aprendiendo de su palabra. Bueno, Padre Santo, te damos gracias en esta hora porque tú eres inmensamente bueno y gracias, Padre, porque ese amor inmerecido, que es tu gracia, lo has manifestado en Jesús, en su vida, en su enseñanza, en su obra, eh, cuando Él fue a la cruz y también cuando resucitó. Gracias, Padre, por la esperanza que tenemos en Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a poder meditar en tu palabra, a poder meditar en esta enseñanza y que seas tú, Señor, el que guíe cada uno de nuestros comentarios, que tú también guíes lo que voy a decir y nos entregamos a ti y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí vamos a ver el reino en la historia y la escatología. No sé si se acuerdan que yo les hablé un poco la semana pasada de que cuando hablábamos sobre Mateo 24, que el reino de Dios tenía que ver con el ahora, pero también con lo que venía en el futuro, que tiene que ver con lo eterno, ¿cierto? Entonces, eh, Jesús, cuando hablaba en parábolas, ya, sin duda que estaba conectado con la realidad, ¿ya? Estaba conectada con la realidad de su entorno, pero también miraba hacia lo definitivo, hacia lo eterno. Entonces, eso insta ya al oyente a que pueda tener esperanza en lo que no se ve, ¿cierto? En lo que está por venir, en ese reino de Dios que se va a establecer en el final del tiempo, ¿ya? Y que esa es la esperanza que tenemos como cristianos, porque creo que uno de los problemas que a veces nos puede ocurrir es que nosotros a veces podemos quizás centrarnos mucho, por así decirlo, como en nuestra realidad de la hora, y que no estamos diciendo que la vida no va a tener dificultades, pero sí, si nosotros perdemos la mirada en lo eterno, nos podemos desviar de la esperanza, ¿cierto? Porque todo lo que hacemos aquí tiene repercusión en la vida eterna. Y Jesús nos vino, ¿cierto?, a dar esperanza en el ahora, pero también para que podamos creer en el reino de Dios y que ese reino de Dios ya, como cuando Jesús está hablando al final de Juan y les dice, yo me voy y les voy a preparar morada en la casa de mi Padre. O sea, Jesús nos tiene un lugar en el reino para todos aquellos que creemos y que seguimos sus enseñanzas. El Señor nos tiene un lugar. Así que eh, Jesús habló en medio de intervenciones políticas y militares del Imperio Romano. O sea, hay que recordar que eh, en el primer siglo, en el tiempo en que Jesús anduvo en esta tierra, el Imperio Romano era el que dominaba la época y que tenía sometido al pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, Jesús habló del reinado de Dios, como dije al principio, que tiene que ver con el ahora, ¿ya? Tiene que ver con lo inmediato. Y Jesús, ¿cierto? También habló sobre que el reino significa la victoria definitiva de Dios contra los poderes espirituales, ¿ya? Contra los poderes políticos, religiosos e históricos que se oponían a su enseñanza. Porque también hay que recordar que
mientras Jesús estaba predicando sobre el reino, Jesús tuvo grande oposición, ¿ya? Entonces, eso, eso nos recuerda lo que nosotros vimos la primera clase, ¿cierto? Que Dios tiene el poder de ablandar los corazones y también de endurecerlos. Eso es algo que le corresponde solo a Dios, ¿ya? No quiero entrar en el debate teológico de si la salvación se pierde o no se pierde, ¿ya? Pero eh, son realidades que están en la Biblia, ¿ya? Y que no las podemos negar, ¿ya? O sea, cuando la Escritura dice que valga la redundancia, que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? En la Escritura vemos que en el Nuevo Testamento los fariseos tenían, lamentablemente, un corazón muy duro, ¿ya? Eh, entonces, Jesús, frente a un imperio que no tenía misericordia y a una administración judía violenta, ¿ya? Anuncia el reino como una alternativa, ¿ya? Eficaz frente a lo que los judíos y los romanos le estaban ofreciendo al pueblo, ¿ya? Eh, ante lo que ellos ofrecían, Jesús anuncia el año agradable al Señor. Entonces yo me gustaría pedir a mi hermana Angélica si puede leer Lucas 4:18, ¿ya? Eh, versículo 18 y versículo 19, ¿ya? Lucas 4, versículo 18 y 19. Y hay que recordar que Jesús ahí estaba hablando, ¿cierto? En una sinagoga judía. Ya, la versión NBI, ¿Sí? No hay problema. 4:18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Amén. 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 Entonces, no sé si ustedes recuerdan que en otra parte Jesús increpaba a los fariseos o a la clase religiosa de aquel tiempo y les decía, ustedes imponen cargas pesadas a la gente que ni siquiera quieren levantar con el dedo meñique. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros podemos rescatar de las parábolas de Jesús o del reino de Dios es que el reino de Dios, bueno, estaba conectado con las personas que estaban en sufrimiento, pero también les traía esperanza. No les traía otra carga. O sea, no es como que, no es como, no es, Jesús no buscaba el imponer una carga pesada a la gente, sino traer libertad, ¿ya? A través de sus enseñanzas y a través de la obediencia, ¿cierto? Y la fe al reino de Dios. Entonces, eh, el reino era el triunfo definitivo de Dios contra todas las fuerzas satánicas que atentaban o que estaban en contra de la revelación de paz, ¿ya? Eh, entonces, la enseñanza de Jesús era el rechazo público a la desesperanza, a la desolación, a las lágrimas y al cautiverio espiritual, al dolor y a la discriminación. Era una manifestación plena del amor, la misericordia, el perdón y la dignidad de Dios. O sea, como hemos visto en otras clases, Jesús muchas veces, em, cuando hacía milagros, él no buscaba, por así decirlo, el espectáculo público, sino que él restauraba a las personas. O sea, el deseo de Dios, ¿cierto? Como dice la Escritura, Dios es amor, entonces Jesús se dolía con el sufrimiento humano, a pesar de que él era hijo de Dios, ¿cierto? Y tenía plena conciencia de que él había nacido de Dios, que tenía una plena comunión con el Padre. Jesús eh, amaba a las personas y las ayudaba.
Y ese amor fue lo que impactó al mundo y lo que impactó también a sus discípulos, ¿cierto? Y que después ellos siguieron replicando el modelo de Jesús, ¿ya? En la iglesia primitiva. Entonces, eh, el reino de Dios era una transformación, ¿ya? Era la irrupción, o sea, quiere decir que Dios, el Dios eterno, ¿ya? Viene y eh, eh, irrumpe, para la redundancia, en esta tierra, ¿ya? Y revela la integridad en medio de la injusticia y el cautiverio, ¿ya? Era la manifestación de la paz en medio de una sociedad violenta y en medio, perdón, de una sociedad que estaba en angustia. Era la esperanza en un mundo sin sentido y sin dirección, ¿ya? Entonces, eh, como hablamos en la clase pasada, el reino de Dios a través de Jesús, ¿cierto? A través de su vida, porque no podemos separar a Jesús de sus enseñanzas, como dice Juan 1. Jesús es el verbo de Dios, o sea, él es la palabra de Dios viviente, ¿ya? Entonces, eh, Jesús eh, manifestó en medio de la humanidad esperanza, y esto significó que Jesús no vino a repetir, como dije también, creo, la clase anterior, Jesús no vino a repetir la teología que estaban predicando, ¿ya? Los maestros de la ley. O sea, Jesús no vino a repetir religión ni religiosidad. Y ese es un tema muy importante porque creo que hoy en día para nosotros como iglesia, ¿ya? Eh, no nos podemos quedar pegados, por así decirlo, en la teología del pasado. No sé si me entienden. Con esto yo no estoy desconociendo la reforma ni nada por el estilo, no me malinterprete ya, sino que lo que quiero decir es que nosotros no estamos llamados a repetir lo que los teólogos dicen, no sé si me entienden. Si la palabra de Dios es viva y eficaz, eso quiere decir que la palabra de Dios está conectada con su realidad y con mi realidad. Eso quiere decir que Dios, ¿cierto? En un mismo versículo, ya, o en una misma enseñanza, a usted le va a impactar la realidad cotidiana de su familia y va a impactar la realidad del día a día en lo que yo estoy viviendo. O sea, el reino de Dios está conectado ya con lo que nosotros vivimos. Y eso quiere decir ya que Jesús no vino a repetir teología que no produce vida. Y es un tema muy importante porque eh, Jesús, al ser la palabra de Dios viviente, ¿ya? Y como hemos dicho en otras ocasiones, Jesús traía libertad y traía restauración a través de los milagros, ¿cierto? Y le daba una esperanza de que Dios estaba cerca de ellos. Jesús vino a mostrar, ¿cierto? Que Jesús, o sea, perdón, que Dios el Padre, ¿ya? Estaba cerca del pueblo, ¿ya? Entonces cuando hablamos la semana pasada, ¿cierto? De la teología de los apocalípticos, ¿cierto? Que se creó en el cautiverio, ¿ya? Y si yo tengo el pensamiento de que Dios va a intervenir solamente en el día final, eso quiere decir que Dios no está cerca hoy día, no sé si me entienden, o sea, Dios va a hacer justicia en un día X que no sabemos cuándo va a pasar, ¿ya? Pero eso probablemente, ¿ya? Se podía malinterpretar como que Dios no estaba cerca. Entonces aquí Jesús nos dice, ¿cierto? A través de su vida y su obra que, bueno, Dios trae vida, pero trae amor, trae esperanza, trae sanidad, trae eh, al que tiene amargura, Dios va a sanar, ¿cierto? Esa amargura, esa depresión, esa tristeza, ¿ya? Dios es capaz de sanar incluso los dolores más profundos del alma. Yo creo que nosotros como iglesia estamos llamados a creer eso y a predicar eso, sobre todo hoy día, donde vemos a tantas personas que están solas, ¿cierto? Que tienen depresión, que tienen problemas en la familia, eh, que tienen cierto, hay tantas personas que toman eh, pastillas para la ansiedad, para la depresión. Nosotros estamos llamados a predicar de que Dios puede intervenir
esa realidad y que su poder es real. Tal cual como cuando Jesús predicaba y él y Dios obraba a través de él, nosotros estamos llamados a creer en este mensaje, pero también a proclamarlo. Y cuando el Señor nos dé la oportunidad de orar por alguien, oraremos con fe, ¿cierto? Y el Señor hará su obra, ¿ya? Y le podremos demostrar al mundo que lo que creemos no es solamente un mensaje, sino que es la palabra de alguien que está vivo, ¿cierto? Y alguien que resucitó, ¿ya? Entonces, el reino, ¿ya? Es un encuentro transformador con el Dios creador, redentor y libertador, ¿ya? Eh, entonces, lo último que se me escapa es que la reflexión bíblica, ¿ya? La reflexión bíblica, el mensaje para quienes estamos llamados a predicar su palabra y también para toda la iglesia, ¿cierto? Porque toda la iglesia está llamada a predicar el evangelio. Lo importante, mis queridos hermanos y hermanas, es que esta reflexión bíblica, como dije anteriormente, no sea una repetición, por así decirlo, de los comentarios bíblicos o de lo que piensan, ¿cierto? Algunos teólogos, sino que el Señor nos llama a reflexionar, ¿ya? En la palabra y que esa palabra esté conectada con la realidad, ¿ya? Esa, yo debo decir eh, que he observado muchas veces que cuando se predica la palabra, ya hay veces en que se habla de mucha teología ya o de términos muy altos, pero hay veces en que falta esa conexión, ¿cierto?, con la realidad. Y ahí está la riqueza del reino, porque, por ejemplo, si mi hermana Angélica predica de un texto, ¿cierto? Y ella reflexiona en torno a su realidad, y Dios le va a hablar a su realidad. Y eso quiere decir que esa palabra se vuelve vida en su vida. Y lo mismo pasa, ¿cierto?, con mi hermana Lorena, nuestra hermana Patricia, nuestra hermana Sonia, ¿cierto? Mi esposa que está aquí al lado también. Cada uno de nosotros estamos llamados a reflexionar en la palabra para que Dios alumbre, ¿cierto?, nuestra realidad, nuestra vivencia, ¿ya? Y en base a eso podamos entregar palabra que está conectada, ¿cierto? Eh, con lo que nosotros estamos viviendo. Eso es, eso es una riqueza que el Señor nos da y, y con eso nosotros tenemos que ser respetuosos, ¿cierto? Porque cuando Dios está conectado con nuestra realidad, sin duda que el mensaje va a ir teniendo diferentes aplicaciones, ¿me entiendes? O sea, la aplicación de mi hermana Angélica o de mi hermana Sonia no va a ser la misma, ¿cierto? Porque tienen diferentes contextos de vida, diferentes experiencias, ¿ya? Entonces, eh, el llamado es a, tal cual como lo hizo Jesús, a conectar la reflexión bíblica con la realidad. Y ahí vamos a poder entregar ciertas herramientas prácticas para poder darle esperanza a aquellos que necesitan esperanza. Entonces, el reino de Dios, como dije, es una transformación que irrumpe en la historia y en el corazón de la experiencia humana, ¿ya? En el reino, eh, las enseñanzas de Jesús, o mejor dicho, en las parábolas de Jesús, el reino, ¿cierto? Es el centro espiritual de sus enseñanzas, ¿ya? Y es el corazón, se podría decir, de los valores éticos que Jesús enseña a través de cada parábola. Las manifestaciones del reino se hacían realidad en cada sanidad de los enfermos, en la liberación de los endemoniados, en, en la predicación, en el sermón del monte, ¿cierto? Mateo 5 hasta el 7, el 8 aproximadamente, cuando Jesús estaba frente al lago, cuando iba a Jerusalén, etcétera. Ahí Jesús eh, manifestaba el reino de Dios. Entonces, eh, el reino se encarnaba en las respuestas que daba el Señor a las mujeres, a los leprosos, a los niños y a las personas que eran llamadas pecadoras por la comunidad. Entonces, eso quiere decir que eh, Jesús, en palabras cortas, siempre estuvo conectado con el que fue, por así decirlo, rechazado por la sociedad. Y eso se muestra en los evangelios
cuando uno ve que Jesús hizo su ministerio, la mayor parte de su ministerio lo hizo en Galilea y no en Jerusalén, por ejemplo. Ya, o sea, Jesús siempre estuvo y iba a la sinagoga sin duda a, a predicar muchas veces, pero Jesús siempre fue un predicador itinerante, o sea, siempre fue de pueblo en pueblo. No se quedaba en un solo lugar predicando. Eh, entonces eh, Jesús rechazaba las cadenas, el cautiverio, los prejuicios y el rechazo social, ¿ya? El entorno religioso de Jesús, ¿ya? Esto quiere decir los fariseos, los saduceos, etcétera. La teología ocupaba un sitio especial, ¿ya? Y, como dije anteriormente, la teología apocalíptica tenía gran influencia en el pensamiento de los líderes religiosos y en el pueblo. Esos grupos pensaban que el reino de Dios se manifestaría al final de los tiempos en medio de catástrofes y del juicio de Dios. Pensaban que la escatología se asociaba principalmente con la manifestación del juicio de Dios en la historia. No pensaban, ¿cierto?, que, por así decirlo, como que las profecías se iban a cumplir en el tiempo de Jesús. O sea, ellos no estaban conectados con Dios. No sé si me voy a entender. O sea, Jesús es el cumplimiento de muchísimas profecías del Antiguo Testamento, ¿ya? Como por ejemplo, cuando Moisés le dice al pueblo de Israel, ¿cierto? Dios levantará de entre ustedes un profeta, ¿cierto? Que hablará con Dios cara a cara. ¿Quién es el único, ¿cierto? Que según la escritura ha visto a Dios cara a cara? Jesús, por cierto, el unigénito hijo. ¿Sí, mi hermana Angélica? Tenía levantada mi manito, pero la voy a quitar ahí. Ya, Ah, no, ya, voy a experimentar otro ratito porque hace tiempo que no me metía en esta cosa del Zoom. ya, Antes que se me vaya la idea, ahí es donde el predicador se queda corto con la obra del Espíritu Santo, pues, con la eficacia de la palabra y lo viva que es. Allá donde yo voy en Bautista han estado predicando al pastor por dirección de Dios acerca del pecado, que no se predicaba mucho acerca de las exhortaciones de domingo del pecado. ya. Y es como que este año empezó con eso y empezó con pecados específicos, por ejemplo, el orgullo, la murmuración, etcétera. Y, y yo les voy a contar cuál era mi pecado. Ahí yo pensaba en eso. Wow, decía yo, el Espíritu Santo hace su obra y Dios reparte a cada creyente como es la necesidad. Y el predicador ahí se queda, pero cortísimo con esa obra perfecta que va haciendo Dios a través de su Espíritu Santo. Increíblemente mi pecado no tenía que ver con, o sea, me tocaba la palabra general, pero no lo que se mencionaba específicamente. Mi pecado era la condescendencia, ser muy condescendiente, o sea, ser demasiado amable. Y me tuve que comprometer yo en mi relación personal con Dios a, a dejar eso de una vez por todas, que era algo que venía arrastrando de la instrucción que yo recibí desde mi casa, porque tuve un abuelo que entendió muy literal la palabra porque él era creyente, de la tolerancia y todo eso, y me lo enseñó. Po. Y él era demasiado amable, porque llegó a ser tonto, no fue poco sabio, digamos, no fue sabio en aplicar la palabra y la gente abusaba de él, po, abusaba, no nos defendía y cometía pecado también po, por ser demasiado condescendiente, demasiado amable con la gente. Muchas veces no nos defendió cuando tenía que hacerlo. Y yo venía arrastrando eso imagínense, tengo 50 años y venía arrastrando eso hasta ahora que Dios me lo fue mostrando a partir de unos par de años atrás, de a poco, de a poco, de a poco, hasta llegar al punto de tener que comprometerme yo a dejar eso. Que tenía que eh, aplicar la sabiduría que venía de Dios también para poner límites y no ser demasiado condescendiente. Y entendía que el hecho de ser demasiado condescendiente era de ser demasiado amable con la gente.
por no herirla a veces, por no ofenderla, por esto. No, pues el Señor Jesús cuando tenía que decir algo también él era muy preciso y no le buscaba por el lado a nada. Entonces, pero me salí del tema, que el tema era de, de esta aplicación que hace el Espíritu Santo y que va mucho más allá del que está predicando, por esa eficacia que tiene la palabra para actuar en los corazones de los creyentes. Esa era finalmente mi meditación. Muchas gracias, hermana Angélica. Sí, claro, o sea, es que como para reafirmar lo que usted dice, o sea, alguien predica en el púlpito, pero uno tiene que, por así decirlo, meditar en lo que se está exponiendo, se podría decir, y en el texto que se está utilizando. Y en esa meditación, el Señor nos va a hablar a nuestra realidad, ¿me entiende? Y, y, y cuando el Señor nos habla a nuestra realidad, ¿cierto? Comienza a corregir cosas y eso trae vida. Trae vida porque hubo una meditación y el Señor nos insta a cambiar algo en nuestra forma de vivir. O sea, más adelante vamos a ver eso, que también está en el estudio, ¿cierto? Pero lo importante, bueno, como cada uno de nosotros sabe, la revelación en la escritura es progresiva, ¿ya? Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo en el Señor nos va a ir edificando, ¿ya? Nos va a ir revelando cosas y a medida que vamos avanzando en su camino, el Señor nos va a ir revelando más cosas. O sea, la luz se va haciendo como más intensa en nuestro interior y eso quiere decir que el Señor nos va a ir moldeando, nos va a ir corrigiendo, nos va a ir, ¿cierto?, transformando para que seamos cada día más conforme a la imagen de Cristo. Y eso se hace, como bien decía nuestra hermana Angélica, cuando el Señor nos habla, ¿cierto? Y comenzamos y eso es obra del Espíritu Santo, obviamente, eh, el Señor comienza a hablar a nuestra realidad. Entonces, como dije anteriormente, Jesús ya, o mejor dicho, la clase religiosa, perdón, de aquel tiempo, pensaba que Dios solamente intervendría en el día final con juicio, ¿ya? Entonces, Jesús entiende este pensamiento, ¿ya? Pero destaca la intervención inmediata del reino de Dios en la historia, o sea, en la realidad, ¿ya? Eh, la buena noticia, ¿ya? De paz, de bienestar y sanidad, ¿ya? Tiene una aplicación futura y eterna, pero también, como dije anteriormente, tiene una aplicación con la realidad del ser humano. Eh, entonces, eh, no sé si se acuerdan de ese versículo que dice que, bueno, Pablo nos dice en 2 Corintios 5, ¿cierto? Versículo 17 aproximadamente, que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces, eh, nosotros estamos llamados ya a, a reconciliar a las personas con Dios, ¿ya? Eso quiere decir que Dios interviene, ¿cierto? En la vida de las personas cuando se está predicando la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, Dios, el reino, ¿cierto? Se manifiesta en la historia de la humanidad, pero también se manifiesta en la historia de las personas. No sé si me entiende, porque todas las personas que han conocido a Cristo eh, deberían, ¿ya? Poder identificar, por lo menos, ¿cierto? En qué etapa de su vida, ¿ya? Experimentaron, se podría decir, algún encuentro con Dios. Y van a haber otras personas, ¿cierto?, que a lo mejor no van a tener uno, sino varios encuentros con el Señor. Renovación de fe, ¿cierto? Yo estaba en una crisis y le pedí, no sé, al Señor que, no sé, pues tenía un problema familiar, el Señor restauró mi familia, alguien tenía a alguien enfermo, ¿cierto? Y el Señor obró en sanidad. ¿Me entienden? Son como cuando el Señor obra en la vida de las personas se produce una renovación de la fe, porque ya no es solamente escuchar el mensaje, sino que Dios interviene en la realidad. O sea, Dios interviene en la realidad, ¿cierto? Y nos dice, yo estoy aquí. Lo que tú has orado, ¿cierto? Tu angustia ha sido,
ha sido escuchado. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de que Dios interviene en la historia, usted tiene que pensar, ¿cierto?, que Dios interviene en nuestra historia personal, no tan solamente la historia universal, ¿cierto?, con la venida de Cristo, sino que Cristo, bueno, intervino en la historia universal, pero también interviene en nuestra vida en el hoy día. Entonces, como dije anteriormente, eh, hay dos componentes en la predicación y en las parábolas de Jesús, que es el ya y el todavía no, ¿ya? Que son indispensables para la comprensión del mensaje de Jesús, ¿ya? Entonces, el énfasis desmedido en el ya, quiere decir en la realidad actual o en la historia, ¿cierto? Puede desilusionar a los creyentes, ¿ya? O a las personas que están escuchando el Evangelio, ¿ya? Porque cuando nosotros nos centramos mucho en el ahora, estamos perdiendo, por así decirlo, la mirada en lo eterno, ¿ya? Y en las consecuencias eternas que tiene el creer en Cristo, ¿cierto? Y ser obediente a sus enseñanzas. Eh, y eh, bueno, es importante, ¿cierto? También recalcar que si nosotros anunciamos solamente el todavía no del reino de Dios, ¿ya? Esto puede causar, se podría decir, como una actitud triunfalista que no está conectada con la realidad de las personas. O sea, es como cuando, por ejemplo, yo he escuchado de hermanos y hermanas eh, por ahí y dicen, no, que nosotros somos una iglesia alegre porque Cristo viene, ¿cierto? Y está bien, pues, o sea, la Biblia dice en Santiago, el que está alegre canta alabanzas, pero dentro de esa misma realidad hay personas que a lo mejor van a estar sufriendo. Entonces, yo no puedo imponerle al otro la alegría, ¿cierto? De saber que Cristo viene, porque está bien, Cristo viene, es una realidad. Y cada día que pasa, ¿cierto? La venida del Señor está más cerca. Pero eso no quiere decir que yo no me duela con el dolor del otro, ¿cierto? En ese mismo versículo de Santiago dice, ¿cierto? Si alguno está triste o si alguno está enfermo, ¿cierto? Pida oración. O sea, si alguien tiene necesidad, ¿ya? Eh, no es malo, por así decirlo, que pida ayuda, porque el reino de Dios trae sanidad y trae esperanza. Entonces, eh, creo que uno de los secretos de la enseñanza que tuvo Jesús en sus parábolas fue mantener un balance entre lo histórico y lo escatológico. Eso quiere decir que Jesús tenía un balance teológico entre el ya y el todavía no. O sea, estaba conectado con la realidad, pero también le daba esperanza hacia el futuro. ¿Ya? Entonces, hay un versículo, ¿cierto?, que está en Gálatas que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, nosotros tenemos que estar conectados con la realidad, pero nunca perder de vista lo eterno. Porque si perdemos de vista lo eterno, ¿ya? Y si nos centramos solamente, y con esto no estoy diciendo, no se sienta juzgado, por favor, si nosotros nos centramos solamente en nuestros problemas o en las dificultades de la vida, ¿cierto? Porque todos tenemos dificultades, aflicciones, personas, ¿cierto? Que a veces nos han hecho daño y etcétera. Si yo me centro solamente en eso, está el peligro de que yo pierda la esperanza en Jesús. O sea, el ser fiel, el soportar ya las aflicciones, tiene una recompensa en el reino de Dios. O sea, en lo definitivo, en lo futuro, en lo que viene más adelante. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos que creer que Dios puede intervenir en nuestra realidad y que el reino de Dios eterno interviene, ¿cierto?, en nuestro día a día. Y lo último que quiero decir sobre este punto es que lamentablemente, esto le digo con mucho respeto para si es que alguien piensa así, eh, lamentablemente de repente existen teologías, ¿cierto? O interpretaciones de la Biblia que hablan
de los dones vigentes y de los dones no vigentes. No sé si te has escuchado eso, ¿cierto? Eh, Creo que cuando nosotros interpretamos la escritura en base a ese pensamiento, ¿ya? Cuando decimos, no, es que algunos dones se dieron solamente en la realidad de Jesús y en la realidad de la iglesia primitiva, estamos como limitando el poder eterno de Dios. No sé si me entienden. Estamos limitando su poder. Y la escritura dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es cosa de que usted vaya y hable con personas de la iglesia y usted se va a dar cuenta que hay muchos testimonios de sanidad, de reconciliación de matrimonio, de sanidad, ¿cierto? De depresiones, incluso eh, libertad de, de tormento espiritual, de tormento demoníaco, ¿cierto? Esas cosas todavía siguen sucediendo, pero para aquellos, ¿cierto? Que tienen fe en el reino de Dios, ¿cierto? Que tiene poder eterno, ¿ya? Esa irrupción del reino, ya como lo estamos viendo acá, siempre está abierta para aquellos que tienen fe. Ojo con eso. La fe es uno de, ¿cómo se llama? Eh, la llave, ¿sí? La llave para estar conectado con Dios y la fe es lo que nos mantiene frente a las dificultades, ¿cierto? Y nos da esperanza del saber que Dios puede intervenir en nuestra realidad. Si yo pienso que, ¿cierto? Que Dios no puede intervenir en mi realidad, aquí hay un gran problema, ¿cierto? Que es el mismo problema que tuvo el pueblo de Israel y los fariseos con los saduceos, ¿cierto? En el primer siglo, ¿ya? Entonces, yo le insto a que usted siga creyendo en que Dios puede intervenir en su realidad porque Él sí lo puede hacer. Yo creo que la extensión de ese mismo segmento religioso de los tiempos de Jesús es como sigue como ese hilo conductor teológico. Y yo lo he oído, pero también veo las propias realidades de las personas. Y es así, pues. No hay no hay un fruto, no hay un fruto de manifestación divina en sus vidas, sino todo lo contrario. Y aunque intenten taparlo con los dedos así, queda igual al descubierto. Por lo menos yo por acá, yo creo que están todos los ministerios vigentes y todos los dones vigentes. Claro, sí, sí. Que esa Sí, otra cosa dice, hablan de los ministerios que no tienen vigencia. Yo lo que he entendido de lo que he podido estudiar acerca de lo que se llama ministerio, lo que dice Efesios, son dones, son dones, dones apostólicos, dones proféticos, dones pastorales, dones de maestro. Entonces, si anulan los dones, anulan los ministerios, aunque no sale como ministerio, casi como con palabras específicas. claro, o sea, uno también cuando va al Antiguo Testamento ya tiene que entender también que el ministerio profético tenía que ver principalmente, ¿cierto?, con hacer un llamado al pueblo a que se vuelva a Dios, ¿ya? El profeta administraba, o sea, proclamaba también juicios si es que no se arrepentían, ¿cierto? Y al final les daba esperanza si es que ellos se, se volvían a Dios. Entonces, hoy día existe, se podría decir, como una interpretación de que el ministerio profético tiene que ver solamente como con lo sobrenatural. No sé si me entiende, los sueños, las visiones, ¿ya? Y el ministerio profético también tiene que ver cuando alguien se para a predicar y, ¿cierto? Y le dice a la iglesia que se vuelva a Dios. Eso por lo menos es lo que yo he entendido del ministerio profético, que hoy día, porque en el Nuevo Testamento lo que se encuentra más parecido a como la señal, entre comillas, que hacía Dios por medio de los profetas cuando le daba instrucción, pónganse el yugo, qué sé yo, es lo del profeta Gabo que le hizo a Pablo, ¿cierto? Que él graficó Sí. cómo iba a ser su muerte. Pero más allá de él no hay otros ejemplos bíblicos neotestamentarios de como ese tipo de señales, sino más bien pero sí sale en la escritura explícitamente que habían profetas, Pablo, Bernabé y ellos eran maestros y profetas. ¿Y ellos qué hacían? Ellos direccionaban al pueblo.
instruían al pueblo, daban como la dirección para la iglesia. Entonces, Claro, más allá de que se vea o que estén estas líneas también de interpretación profética de tal manera o qué sé yo, que a veces no se ajustan a la realidad bíblica. Por eso en la clase pasada que usted enfatizaba, porque el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos lleva a la realidad bíblica. claro, claro. Y con esto yo no estoy diciendo que este es una... Yo también creo que los dones están vigentes, ¿cierto? ¿Ya? Eh, creo que Pablo lo, lo dice claro, dice que el Espíritu Santo reparte los dones según como él quiere, ¿ya? Eso lo dice clarito, no es lenguaje profético, no es proverbio, no es un salmo, no es poesía, ¿cierto? Es un lenguaje claro, ¿ya? Pero yo creo que también cuando, ¿cómo se llama? Cuando Dios está hablando ya a través de un predicador o de alguien que tiene un ministerio, ¿cierto? Eh, sí o sí la palabra está en primer lugar, porque el Espíritu Santo, ¿cierto? Como dijo Jesús, ¿cierto? Con la obra del Espíritu, Él nos guiará a toda la verdad. O sea, el Espíritu siempre nos va a guiar a la palabra, ¿ya? Eh, y si el Señor, eh, y si el Señor, ¿cierto? Quiere mostrar ya algo más, eso queda en la autoridad del Señor, no en la interpretación del ser humano. Como decía por ahí yo en la iglesia, ahí la dejo para que la piensen, ¿cierto? Para que lo mediten, ¿ya? Porque si el Señor quiere mostrar algo más, el Señor es soberano. Ojo con eso. Mi interpretación no está por sobre lo que Dios hace o sobre el poder de Dios, ¿ya? Solo quiero decir eso, ¿ya? Ahora vamos a pasar al reino y Dios, ¿ya? Entonces, el reino se relaciona con el descubrimiento de quién es Dios, ¿ya? Cómo se revela a la humanidad y qué requiere de las personas y de su pueblo, ¿ya? Eh, es importante, ¿ya? Que las personas vivan de acuerdo a los valores del reino, ¿ya? Entonces, como dije hace un momento atrás, lo voy a leer para no parafrasear 2 Corintios, versículo muy conocido, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, eso quiere decir que el reino de Dios eh, transforma ya a las personas. Eso quiere decir que las personas se vuelven buenas, responsables, agradables, hombres restaurados, redimidos, mujeres transformadas y renovadas, personas íntegras, decididas, y el encuentro íntimo y pleno con la revelación de Dios hace cambios radicales en el pensamiento y en el comportamiento de las personas. Entonces, eso ese es un tema bien interesante porque fíjese que en la vida de la iglesia, y esto aquí yo, bueno, estaba en el estudio dentro de la iglesia, así que me puedo expresar libremente, ya. Eh, cuando van pasando los años, uno se va dando cuenta, y aquí yo quiero enmarcar bien lo que voy a decir, ¿ya? Hay procesos de vida, ¿cierto? De 5 o 10 años, ¿ya? Donde uno ve personas asistir a la iglesia, ¿ya? Y hay personas ya que asisten al culto, pero su manera de pensar no cambia. No sé si se ha dado cuenta que de repente existen esos casos. O al revés, personas que manifiestan un cambio de pensamiento, pero siguen viviendo de la misma manera que vivían antes. Entonces, cuando el reino de Dios irrumpe en una persona, sí o sí deben haber cambios. Esa es señal
de una nueva criatura, cuando el pensamiento y el comportamiento es cambiado por Dios. Y ahí se podría decir, ¿cierto?, que ocurre esta transformación interior donde ya las personas, como bien dice Pablo en 2 de Corintios, ya no viven para sí, sino que viven para Cristo, ¿cierto? Viven para aquel que murió por ellos. Entonces, ese es un detalle bien importante que a nosotros como cristianos, y esto lo digo con mucho cariño, mucho amor, que cada uno de nosotros debe analizar su vida cristiana, ¿cierto? Para ir viendo cómo nuestra manera de pensar ha ido cambiando conforme a la palabra y si nuestra manera de vivir también ha ido mejorando, ¿cierto? Si nuestro carácter ha mejorado, eh, como dije alguna vez en un púlpito por ahí, eh, cada uno de nosotros tiene que analizarse hace 10 años atrás o hace 20 años atrás y decir, ¿soy la misma persona que era hace 20 años atrás? ¿Tengo el mismo carácter? ¿Sigo siendo, por así decirlo, tan explosivo o no sé, po, sigo teniendo tan poco paciencia o la paciencia ha ido aumentando progresivamente en mi vida? ¿Cuánto, por así decirlo, cuánta conciencia tengo también, y esto tiene que ver con el pensamiento, cuánta conciencia yo tengo de que a Dios hay cosas que no le gusta que nosotros hagamos, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros reflexionemos y vayamos autoanalizándonos, no para sentirnos culpables, ¿cierto? Sino para que si es que logramos detectar algo que no esté bien, se lo entregamos a Dios, ¿cierto? Y estemos constantemente en oración para que el Señor nos transforme y seamos en esa área de nuestra vida conforme a Cristo. Y después, luego de que tengamos victoria en esa área, ¿cierto? El Señor nos irá mostrando otra área de nuestra vida y nos irá puliendo para que cada día nuestra vida se vaya pareciendo a Cristo y vayamos avanzando en la fe y en la madurez espiritual, ¿ya? Eh, es importante también describir que nosotros debemos comprender las imágenes que se utilizan para describir las acciones y sentimientos del Señor, ¿ya? Jesús actúa como padre, como madre, como médico, maestro, vecino, amigo, juez, abogado, hermano y hermana, señor y siervo. Dios es como el buen samaritano que ayuda, el sembrador que labora, la mujer que busca lo perdido, el pastor que no permite que una abeja se pierda. Dios es como la persona sabia que construye su casa sobre la piedra, como la que evalúa sus recursos antes de comenzar algún proyecto de construcción, como la que deja todas sus posesiones para seguir al maestro y como el rey que analiza cuidadosamente sus recursos antes de ir a la guerra. Descubrir el reino hace que los temores queden atrás, o mejor dicho, desaparezcan, nos hace superar la ansiedad, nos hace olvidar los fracasos, permite descubrir ya las virtudes de Dios del reino, vencer las dificultades, revivir sueños, ayuda a enfrentar la vida con seguridad, con fortaleza y con valor. Hace que se pueda vivir con dignidad, con misericordia e integridad. Y motiva ya a que nosotros podamos comunicar con valor, respeto y humildad ya a todas las personas este mensaje. O sea, Dios incluye a todos en el mensaje de salvación. Hoy en día que se habla tanto de política, ¿cierto? Y por esto le digo con mucho respeto para que no me vaya a pensar que quiero hablar para algún lado, pero Dios vino a salvar tanto al rico como al pobre, al jefe de una empresa como al obrero, ¿cierto? Vino también a salvar a todos los inversionistas extranjeros que inviertan en Chile. No importa si son de China o Estados Unidos, o si son de Israel o de Irán, ¿cierto? Ya que hay guerra, o si son de Ucrania o Rusia, ¿ya? Dios los vino a salvar a todos. No hay nadie que escape, ¿cierto?, a la intención de Dios, porque Dios quiere salvarlos a todos.
Ahora, si las personas responden bien o no a ese llamado, eso ya es responsabilidad de las personas, pero Dios en su corazón quiere salvarlos a todos. No hay nadie que escape ya a el amor de Dios. Entonces, Dios también propicia ya eh, e incentiva el perdón, la misericordia, el ayudar a otros, el sentir compasión por los demás, el ayudar a las personas caídas, ya, el apoyar a la gente que tiene necesidad, el darle consuelo a hombres y mujeres que lloran y permite vivir de pie o con esperanza frente a los desafíos de la vida, ya, y a las adversidades también que muchas veces ocurren en la naturaleza, ya. Entonces, Dios fomenta la manifestación plena de amor ante la frialdad humana, ¿ya? El reino de Dios, por así decirlo, nos impulsa a predicar y a servir. Y esto no tiene que ver con su carácter, mi querido hermano y hermana. No quiero que me lo interprete así, porque de repente yo escucho opiniones que dicen, es que el testimonio es lo más importante. Y yo le diría que sí, y la predicación, ¿cierto? Usted puede ser muy buena persona, pero si no predica, ¿cómo van a saber que Cristo existe? O que Cristo lo transformó, ¿cierto? O que Cristo nos sanó, nos libertó o hizo algo en nuestra familia. ¿Cómo, cómo mis vecinos, por ejemplo, van a saber que Dios existe si yo no lo proclamo con mi boca? Y a la misma vez, ¿cómo las personas se van a dar cuenta que Cristo es real si yo solo predico pero no practico? No sé si me entienden. O sea, por eso son las dos al mismo tiempo. O sea, la persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo va a ser guiada naturalmente a predicar, mi querido hermano, y a ayudar a los demás. Eso es una convicción que yo se la puedo traspasar desde la pastoral. Eh, si usted está siendo guiado por Dios, Dios no le va a dejar su corazón tranquilo hasta que usted haga su voluntad, hasta que usted logre cumplir el propósito por el cual Dios le ha llamado, hasta que usted logre servir, ayude a los otros, ayude en la iglesia. Su anhelo, su deseo va a ser contribuir al reino de Dios. Eso va a ser su primera prioridad, su sueño. No van a ser nuestros anhelos personales, que todos tenemos, ¿cierto? Pero la primera prioridad va a ser el reino de Dios. Y ahí uno se va dando cuenta en la práctica quienes están realmente interesados en el avance de la obra, en el avance, ¿cierto?, de la iglesia local, en el avance de los diferentes ministerios que hay. Me confieso nuevamente, yo gran parte de nuestra vida hemos servido con los jóvenes, ¿ya? Predicando en las universidades con el grupo bíblico universitario, ¿ya? Eh, y el Señor a mí me sigue inquietando, a pesar, ¿cierto?, de, de la pastoral, me sigue inquietando de poder ayudar, ¿cierto?, a todos esos chicos que sí necesitan ayuda, que reciben tanto ataque ideológico, ¿ya? Y que existen, ¿cierto?, tantos jóvenes universitarios que se alejan de la fe, porque ahí hay mucho pensamiento, mucha enseñanza en contra de Dios. Entonces ellos necesitan recibir, ¿cierto? Bueno, esto es algo personal, ¿ya? No es una regla general, ¿ya? Yo creo que cuando el Señor nos amonesta el corazón con algo, tenemos que ir y hacerlo. Eso nomás quiero decir, hermana Angélica. Yo me hice atea en la universidad, pues y aunque yo no era creyente, no era cristiana antes, pero sí nosotros aquí en Chile es eminentemente creyente, entre comillas, ya sea que crean vaya los testigos de Jehová, o sea, pero no, Dios no es así como totalmente desconocido, digamos. Pueden haber segmentos de,
de algunos estratos sociales donde es menos conocido. Por ejemplo, cuando yo me convertí y le traspasé este evangelio a mi amiga que vivía en el barrio inglés, ella me dijo, es que Dios para mí es desconocido porque en el lugar donde yo vivo no hay cristianos, pues no se habla de Dios. Entonces, por el hecho de vivir en ese lugar específico, ella era como ajena. Ahora no, porque los testigos de Jehová se meten por todas partes, entonces igual hablan de Dios, aunque enseñen su libro y todo, pero hablan de Dios igual. Y, pero, claro, cuando Dios se revela a mi vida, lo hace acá mi mente, porque mi mente era la que estaba cautiva. Yo no tenía ni depresión, ni estaba pobre, ni no tenía ninguna enfermedad, nada, pero mi mente estaba cautiva. Y con el mismo fervor que yo convencía a los demás de, no sé, pensamientos comunistas, por ejemplo, eh, recuerdo exactamente porque es que Dios es tan lindo porque haber ido convenciendo a alguien en la micro, a un vecino, de toda esta ideología comunista, eh, Mar y todos los autores, compañeros, y en la misma micro, años después, ir a la misma persona convenciéndola de que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando Dios se revela a mi corazón y, y, y creo, porque un hermano me leyó un texto de la Biblia, acá fue donde el Dios hizo su trabajo aquí en mi mente. Entré a un lugar creyendo que Dios no existía y ese hermano me leyó Hechos 10 y salí de ahí creyendo que Dios existía. ¿Y por qué me leyó Hechos 10? Porque yo siempre hacía buenas obras con este pensamiento medio social, comunista y todo. Entonces siempre era dirigente social, era como soy antropóloga además, como de lo sociocultural. Entonces yo hacía buenas obras. Y por eso yo fui evangelizada con Hechos 10, pues con Cornelio, porque este hermano, cuando yo le fui exponiendo mi pensamiento, me dijo, usted se parece a un personaje de la Biblia. Y me pregunta, ¿quiere que le lea esa historia? Y me cautivó por el hecho de la historia, porque soy antropóloga, me gusta la historia. Entonces me cautivó con esa palabra, odiaba la Biblia, pero como me habló de una historia, y yo le dije, ya léame su historia. Sacó una Biblia de detrás de su mostrador y me leyó todo Hechos de 10. Y él no me dijo ni una sola palabra. La palabra viva y eficaz se reveló aquí a mi mente. Entré a ese negocio creyendo que Dios no existía y salí de ahí creyendo que había un Dios, que tenía que tener comunión con él por medio de la oración, así como se comunicaba Cornelio, y que la única verdad estaba en la Biblia, en el libro, o sea, que más odiaba a los cristianos, odiaba la Biblia, odiaba las iglesias, por supuesto, como buena atea, y, pero entendí esas tres cosas. Entonces, mi mente fue liberada. Y a través de ese pasaje de la Biblia, por la similitud que el hermano, que el Espíritu Santo le reveló que yo tenía con ese tal Cornelio, aunque yo no era piadosa de orar y eso, pero sí hacía buenas obras. Y ¿por qué le estaba diciendo esto? De los universitarios. Porque yo, si bien es cierto, antes sí como creía que había Dios, aunque no era cristiana ni profesaba ninguna fe ni nada, pero sí creía que había un Dios. Pero al llenarme de todos esos pensamientos y de todas esas ideas de filosofía y todos esos pensadores, ese pensamiento se fue diluyendo cada vez más hasta llegar a un punto en que creí que Dios, ese Dios no existía. Y ese proceso, en cuánto tiempo ocurrió? Cuando yo hice el 2 por 1, yo no fui al liceo normal, estudié hice 2 por 1, primero, segundo, tercero y cuarto. Cuando estaba haciendo tercero y cuarto, leí un texto que se llamaba, pucha, en este momento se me fue el nombre,
Eh, y ese texto, sí me acuerdo la idea general que planteaba el texto y era que la gente se hacía cristiana o creyente por la necesidad de estar sujeto a algo, del miedo a la libertad, se llamaba el texto, que la gente tenía miedo a la libertad, por eso se hacía creyente para estar sujeto a creer en algo. Entonces, y yo dije, oh, wow, ahí fue como mi primer despertar a mi ateísmo. Y dije, es cierto, es cierto. La gente tiene que, uno se aferran a la iglesia, otro a estas otras cosas, otro a esta otra, y es por ese miedo a no estar sujeto a algo, no tener identidad con algo. Y ahí partió entonces en tercero y cuarto. Y después ya vino todo los pensamientos comunistas y la filosofía y todo eso. Entonces salí después de la universidad, casi saliendo a la universidad, ya siendo atea, pero ahí fue donde el Señor de nuevo me trae, pues, a través de Hechos 10. Amén. Amén. Qué lindo que el Señor la haya, o sea, se haya manifestado así en usted. Yo igual, o sea, como bien dice usted, eh, uno, uno conoce al Señor no siempre, por así decirlo, como en situaciones extremas. O sea, el Señor no tan solamente ve las necesidades, por así decirlo, pobreza, enfermedad o cosas así, sino que también ve nuestra necesidad espiritual, se podría decir. Y esa necesidad espiritual, todos los seres humanos la tienen, de todos los estratos sociales, en la situación en que esté, sean niños, jóvenes, adolescentes, adultos, etcétera, ancianos. Eh, el Señor eh, ve la necesidad espiritual en todas las personas. Entonces, eh, creo que es interesante eso que usted nos comparte porque, bueno, como usted bien dice en su testimonio, ese hermano estaba siendo, ¿cierto?, guiado por Dios y por eso Dios lo instó a compartir de la palabra. Y justo donde a mí me iba a cautivar, porque solo el Espíritu Santo sabía que a través de esa historia específica y en todo, pues, que no me iba a rehusar a que me la leyera, porque como odiaba la Biblia, el único punto de encuentro conmigo, con eso interno que solo Dios conoce, era que me dijera la palabra justa, pues, que era una Claro, historia bíblica. Y eso me causó curiosidad. Y por eso le dije, ya léame un poco con desprecio, le dije, ya léame su Biblia, así. Y él sacó su Biblia y detrásito su mostrador, que la tenía siempre, su espada, y solamente leyó. Me leyó nomás, él no me habló nada, ni me explicó, ni nada, solamente leyó la palabra, hizo la acción que tenía que hacer en mi mente. No le dije nada después, entonces yo le dije, no es suficiente nomás, porque como yo hacía buenas obras, creía que era suficiente con ser como buena persona, hacer buenas obras, preocuparse del prójimo y eso. Por eso ahora a mí tampoco me cuesta mucho hacer buenas obras, pues no es que Dios haya tenido que renovar eso en mí, porque eso ya lo traía, pero sí de amar a mis enemigos. Eso fue como el punto de quiebre que yo tuve que hacer, pues, porque si antes le hacía bien, pero a los que me caían bien, pues, ya ahí la cosa a los enemigos ya era otra cosa, y menos a los cristianos, porque eso era terrible. Y también ahí hubo esto, pues, de amar a los enemigos y así como odiaba a los cristianos, terminé amando tanto a los cristianos. Por eso estoy aquí con ustedes y no me importa si sean ustedes Alianza, Bautista, Pentecostal. Para mí eso es irrelevante a la hora de estar en la comunión, por ejemplo, que tenemos ahora, con un punto en común, estudiando la palabra. Y que yo me pueda gozar con ustedes esa sensación interna de vida al orar, al leer la palabra, al estudiarla, al conversar solamente con ustedes.
Amén. Así que les puedo Amén. decir abiertamente que los amo, los amo, no con el amor del Señor, los amo, yo así completa con esta transformación que Dios ha hecho en mí. Gracias, mi hermana, por su cariño, por su amor y por compartir su experiencia. Eh, Porque la gracia también es como compartir un poco lo que el Señor hace también en nuestra vida, ¿ya? Eh, Así que gracias por su testimonio y sin duda que está conectado con lo que estamos hablando, porque como estábamos hablando hace un tiempo, hace un ratito atrás, cuando alguien es guiado por Dios, el Señor nos insta a predicar y a servir, ¿ya? Eh, y la intervención de Dios, ¿cierto? Se produce en medio de la religiosidad, ¿ya? En medio de un contexto político, ¿cierto? Del pueblo, de una realidad social y también de una realidad espiritual, ¿ya? Eh, el reino de Dios transforma las estructuras religiosas y políticas, ¿ya? Que generan cautiverio, desolación, dolor, desesperanza, llanto y opresión. Eh, Jesús en su predicación rechaza o resiste, mejor dicho, a la política y a la estructura judía y romana que dominaba el primer siglo, porque recordando un poquitito de historia, los saduceos, ¿cierto? Estaban mezclados, se podría decir, con la clase política. Entonces, cuando uno ve históricamente lo que ocurre cuando Jesús, ahora que estamos cerca de Semana Santa, ¿cierto? Cuando Judas Iscariote traiciona a Jesús, y va a hablar con la clase religiosa, ahí nosotros vemos que ellos llegan con soldados. La pregunta es cómo la clase religiosa tenía acceso a eso, porque claro, ellos estaban mezclados, se podría decir, con la clase política y tenían acceso a ese poder, se podría decir, ¿ya? Entonces, siguiendo ya con la última parte, el reino y las parábolas, ¿ya? El reino es amplio, es inclusivo, ¿ya? Desafiante, ¿ya? Grato y es pertinente a la realidad del ser humano, ¿ya? Eh, la base fundamental de este estudio es que podamos permitir que las parábolas nos hablen, ¿ya? Y que podamos escuchar la voz de nuestro Señor, ¿ya? Quien decidió entregar su vida, ¿ya? Para proclamar el reino de Dios, ¿ya? El reino de Dios en el mensaje de Jesús es la oportunidad que Dios le da a la humanidad, ¿ya? De redención y esta oportunidad que Dios le da a la humanidad recibió oposición pública de la clase religiosa judía, ¿ya? Para los líderes religiosos y políticos, Jesús representaba una amenaza para su autoridad y para el poder que ellos tenían. El estilo del Señor estaba en clara oposición a las estructuras rígidas y tradicionales de los sectores religiosos y militares del Templo de Jerusalén. Esos grupos de poder estaban de acuerdo con las autoridades políticas y la finalidad de ellos era mantener un orden social que fuera conveniente para sus intereses, ¿ya? Entonces, no sé si se acuerdan cuando Jesús resucita a Lázaro y y los fariseos, los religiosos dicen, miren, ahora todos se van tras él. Y es increíble cómo Jesús ayudó, ¿cierto? O sea, analicemos bien el contexto, o sea, como para ir dando una idea final a lo que hemos hablado. O sea, el reino de Dios está conectado con el dolor. Jesús llega donde sus amigos y a pesar de él saber, como dice Juan, a pesar de saber lo que él iba a hacer, él aún así fue sensible y cuando llega a ese lugar llora. Llora por el dolor, ¿cierto? Por el sufrimiento del ser humano. Luego tiene, ¿cierto? Esta conversación
cuando dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ¿cierto? Cuando le dice a una hermana de Lázaro, y después Jesús hace este milagro, y probablemente algunos de los fariseos que estaban ahí tienen que haber visto cuando Jesús lloró. La pregunta es, ¿cómo es posible? Esta es una pregunta teológica que me nace en este momento. ¿Cómo es posible que los fariseos que hayan presenciado esto no se hayan sensibilizado y que para ellos haya sido más importante mantener sus privilegios más que ayudar a las personas? ¿Ya? Y ahí uno ve la diferencia, se podría decir, clara entre la luz y las tinieblas, ¿ya? Entre la entrega y el egoísmo, ¿cierto? Como para hacer un paralelo, ¿ya? Entonces, y esto también a nosotros nos tiene que hablar como iglesia en el día de hoy, porque yo de repente he visto que hay ciertos sectores de grupos evangélicos, ya, como para no dar nombres, que creen que por interpretar la Biblia de cierta manera o vivir ciertas cosas que dice la Escritura, ya miran como con desdén y desprecio a otros cristianos. Yo creo que hay que tener cuidado con eso porque no estamos llamados a eso. Eh, Algunos también piensan que el ministerio, llámese pastoral o como usted le quiera llamar, eh, tiene que ser de una sola manera. Y hay que tener cuidado también con las interpretaciones rígidas que nosotros tenemos, porque eh, hay veces en que por esas interpretaciones rígidas, te lo digo con conocimiento de causa, ya no estoy hablando de la teología, lo hablo de la realidad. Hay veces en que hay personas que se someten a esas teologías y sufren, ¿ya? Entonces, el llamado para nosotros a no tener interpretaciones tan rígidas, ¿ya? Creo que es importante eso porque yo no estoy diciendo que dejemos los fundamentos de la fe, ojo con eso, no estoy diciendo, para que no me diga después, para que no coloque ningún comentario en YouTube, no, ni en Facebook. Solo quiero decir que hay que tener cuidado con las interpretaciones rígidas, ¿ya? Dios está conectado con la realidad del ser humano, nos insta a ser fieles a las enseñanzas, a la santidad, a la consagración, ¿cierto? A vivir una vida plena en el Evangelio, pero cuidado con las interpretaciones rígidas. Entonces, eh, Jesús le provocó, se podría decir, un desafío a esta clase religiosa y trajo un conflicto teológico con los fariseos, ya, los saduceos y con toda la clase religiosa, y esto conllevó a amenazas públicas y privadas, ¿ya? Esto comenzó a aumentar y este ambiente de tensión religiosa se complicó y llevó a que ellos pudieran confabularse y tener un complot para matar a Jesús, ¿cierto? Que fue lo que yo dije con la historia de la resurrección de Lázaro, porque después de eso, la clase religiosa se coloca de acuerdo para matar a Jesús, entonces después Jesús no andaba públicamente, ¿cierto? Jesús también andaba cuidando su vida, ¿cierto? Porque él tenía que mantenerse con vida hasta el tiempo que Dios lo tenía determinado. Entonces, el rechazo directo de Jesús a través de la predicación del reino, ¿ya? Fue el contexto para que lo ejecutaran, ¿ya? Eh, Ante los desafíos que les presentaba el Señor bueno, a Herodes, a las autoridades del templo y a las autoridades romanas, ellos se unieron y decidieron matar a nuestro Señor. Entonces, el objetivo era callar la voz del profeta que estaba en contra del status quo, o sea, de los beneficios que algunos tenían. La finalidad era eliminar las enseñanzas de Jesús que tenían gran éxito con sus palabras y con una doctrina no tradicional.
porque Jesús no se fue por la interpretación tradicional, como ya lo hemos dicho varias veces, o la interpretación que tenía la clase religiosa. A Jesús no lo ejecutaron por una falta religiosa o por tener algún problema en su teología o por alguna eh, eh, mala interpretación, se podría decir, sino que ellos se sintieron amenazados por la autoridad, ¿ya? Eh, bueno, por la autoridad que tenía Jesús y la autoridad que ellos tenían estaba, por así decirlo, se estaba derrumbando, porque Jesús cuando decía, ¿cierto? Yo soy el Hijo de Dios, ¿ya? Que para los judíos, ¿cierto? Como vimos en la clase pasada, había una parte de los judíos que no podían nombrar el nombre de Dios, pero resulta que Jesús al declarar eso y al hacer tantos milagros, ¿ya? Yo creo que ellos tuvieron temor de perder la popularidad delante del pueblo, ¿ya? Entonces, ese es un tema interesante porque al final la clase religiosa fue endurecida y ellos estaban en oscuridad porque tenían envidia, tenían rabia, tenían ira, ¿cierto? Y, y Dios les habló una y otra vez a través de Jesús, a través de sus discípulos, pero nada de eso fue suficiente para que ellos pudieran acceder a creer en el Mesías enviado, ¿ya? Entonces, mientras las autoridades del templo rechazaban el mensaje del reino, la buena noticia, o sea, el Evangelio, era muy bien recibida por los sectores más necesitados y dolidos de la sociedad. Eso quiere decir gente enferma, rechazada, desposeída, cautiva y oprimida. Esas predicaciones de Jesús significaban esperanza, sanidad, salvación y futuro. Las enseñanzas del reino le devolvían los deseos de vivir a quienes ya no tenían fuerzas, energías, ni tenían apoyo. Entonces aquí yo quiero, esto no es un mensaje político, pero eh, la gente del primer siglo estaba muy sola. Entonces, si uno ve lo que hace el reino de Dios, ¿cierto? En el libro de los Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, ¿ya? Y forma la iglesia, luego de que estos 120 estaban esperando, ¿cierto? Como dice la Escritura en Hechos 2, unánimes estaban ahí esperando y viene el Señor con su presencia, viene la predicación de Pedro, citando las Escrituras, ¿ya? Guiado por el Espíritu Santo, citando las Escrituras, y se convierte en 3.000 personas sin contar los niños y las mujeres, ¿ya? Entonces, aquí vemos la diferencia entre la enseñanza de los fariseos y lo que hace el Señor a través del Espíritu Santo. Con la enseñanza de los fariseos, la gente estaba sola y sin esperanza. Pero cuando vino, ¿cierto? O cuando las enseñanzas de Jesús comenzaron a hacerse vida en sus discípulos, se formó la iglesia y la Escritura dice, ¿cierto?, que todos tenían las cosas en común. O sea, el que estaba desposeído recibió por obra de Dios, ¿ya? Una ayuda concreta para su realidad. Y eso es algo muy lindo, mi querido hermano. O sea, cuando Dios obra en medio de la iglesia o en medio de los creyentes, el Señor va a comenzar a instar a los corazones, ¿cierto?, a tener compasión de aquellas personas que están rechazadas, que están enfermas, que están cautivas, que están oprimidas, que se sienten solas. El Señor va a instar a la iglesia, por obra de Dios, a que estas personas puedan recibir un consuelo concreto. Y habían sectores en el tiempo de Jesús, ¿cierto?, que se aprovechaban de estas estructuras sociales injustas, económicas, religiosas y políticas. Las buenas noticias del reino no eran tan buenas para este sector. La predicación de Jesús significaba el término de los privilegios que mantenían a un pequeño sector de la sociedad en control de la vida del pueblo. La teología del reino rechaza las políticas públicas que traen desesperanza y dolor. Entonces, las enseñanzas del Señor en sus parábolas no estaban de acuerdo con la política oficial del judaísmo de aquella época, pues eh,
Jesús era un desafío para las interpretaciones, perdón, de la ley que permitían que el pueblo anduviera como ovejas que no tenían pasto. La enseñanza de nuestro Señor Jesús ya presenta una alternativa teológica, ya, o una interpretación ya de las enseñanzas del Antiguo Testamento que da esperanza y futuro no solo a las personas que estaban marginadas en el pueblo, sino para toda la humanidad. O sea, Dios viene a traer esperanza para toda la humanidad. Entonces, yo aquí vuelvo a hacer hincapié en este mensaje, como bien dijo nuestra hermana Angélica en su testimonio, de repente van a haber personas que a lo mejor no están en enfermedad ni, ni tienen pobreza, pero hay muchas personas que hoy en día están solas y esa es una necesidad, pues. Hay muchas personas que están solas, sobre todo personas de la tercera edad, ¿ya? Entonces, yo no quiero que se quede con la idea de que las parábolas del reino están solamente con aquellos, ¿cierto? Con necesidades físicas, se podría decir, evidentes, ¿ya? Sino que hay muchos tipos de necesidades, ¿ya? El mensaje de Jesús, que tiene que ver con el reino, es capaz de transformar las estructuras de poder. El reino es el ambiente necesario para vivir una espiritualidad feliz, ojo con eso, una espiritualidad sana, responsable y fructífera. Las parábolas de Jesús anuncian, ¿ya?, que el reino es capaz de devolver la paz, la salud y la felicidad al pueblo. Y con esto estoy terminando y lo único que quiero decir, para que se quede con esta reflexión, ya que estamos terminando, el reino de Dios trae gozo, hermano. Es- Eso quiere decir que cuando nosotros estamos sirviendo a Dios de la manera que Dios quiere, ¿cierto? Hay un versículo que dice por ahí que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, em, cuando nosotros, por gracia de Dios, podemos escapar de la religiosidad, eh, el Señor va a traer gozo a nuestro corazón. Cuando usted sirva a Dios con un corazón sincero, no perfecto, sino con un corazón sincero, Dios trae gozo a su vida. Mucho gozo. Cuando usted tiene la convicción que está haciendo lo que Dios quiere. Así que quedémonos con eso, pues el reino de Dios trae gozo, ¿cierto? Trae libertad, trae esperanza. No es repetir teología, no es echar carga a los demás, ¿ya? Con esto no quiere decir que no vamos a hacer un llamado a la obediencia, ¿cierto? Ni que, o sea, que no quiero que usted piense que estamos diciendo que el reino de Dios significa no obedecer a nada, no estamos hablando de eso, sino que el reino de Dios, ¿cierto? Cuando usted logra obedecer los mandatos divinos, trae libertad, trae esperanza, trae gozo, trae, ¿cierto? Trae alivio, trae paz a su vida. Así que con esto estamos terminando. No sé si alguien quiere dar una última opinión, mi hermana Lorena, mi hermana Patricia, mi hermana Sonia. No sé si alguien quiere decir algo. Dar gracias al Señor por su misericordia, porque por gracia somos salvos, eh, y porque pudimos conocerle, ¿cierto? En medio de tantas cosas, de tantas corrientes y, bueno, yo eh, pude recibir a Jesucristo desde niña, pero como decía Daniel, como que hay etapas que como que uno tiene que ir conociendo más al Señor. En, en el tiempo que así como va entendiendo cosas, la relación con Dios tiene que ir creciendo. Eh, pero sobre todo quiero dar gracias porque el Señor nos salvó. Mm. Todo este verano yo estaba así como dándole gracias al Señor, bueno, casi todos los días, no sé si todos los días, pero le digo, Señor, gracias Señor por tu salvación.
porque cuando estuve trabajando en un convento, en un sistema religioso muy, muy complejo, eh, pude conocer otra realidad de, de la religiosidad, de las esculturas, de los eh, eh, cosas y me quedé así como muy triste también, porque ahí no se puede hablar de Dios, pues, excepto algunas cositas y está estrictamente prohibido. Entonces, pero hubo un día que yo le dije, Señor, gracias por tu salvación, gracias porque me salvaste, gracias porque tuviste misericordia de mí. Y también eh, porque siento que Dios ha sido tan cercano a nuestra vida que le podemos decir padre, papá, papito, es como saber que Él está con nosotros y no verlo como un Dios lejano, que otros tengan que interceder para que podamos llegar algún día, así como la esperanza que... Entonces, eso quiero dar gracias a Dios y porque el Señor ha sido bueno, porque Él nos ha amado tanto y espero que el Señor algún día también tenga misericordia de las personas que están ciegas espiritualmente y que el Señor en su infinito amor y en su infinita misericordia pueda tener también, eh, aunque a veces quizás ellos no quieren abrir su corazón, pero que puedan tener misericordia también. Eso, mi hermano. Y no está muy buena la señal porque aún no contratamos el wifi, así que por eso no. eh, pero gracias por el estudio también. Eso sería. Amén. Muchas gracias, mi hermana, por por su intervención, por su testimonio. Así que vamos a estar finalizando ya, vamos a orar. ¿Sí? ¿Sí? Hermano Daniel, no me quiero quedar con la pregunta, ¿qué sería hoy día una carga, por ejemplo? Contextualicémosla, porque el Señor le dijo, ustedes ponen cargas pesadas, le dijo a ellos, pero hoy día, por ejemplo, ¿cómo sería para nosotros poner una carga pesada a alguien? Mire, por ejemplo, o sea, Un ejemplo, sí. un ejemplo típico, lo digo con mucho respeto, ¿cierto? Para no dar nombres de congregaciones ni pensamientos, pero es como, por ejemplo, de repente cuando a la mujer se le exige quizás un solo tipo de vestimenta, o como, por ejemplo, esto lo digo con mucho respeto también, yo tengo amigos pastores, ¿cierto? Donde de repente se le exige trabajar al 100% en la obra, ¿ya? Tienen familias con hijos, ¿ya? Y cuando no les permiten trabajar para tener un complemento para su, ¿cierto? Para su familia, de repente hay familias que sufren por eso. Hay ciertas familias que no le alcanza quizás a veces aportar para que sus hijos vayan a la universidad y así. Entonces, por eso yo digo que la teología, Dios está conectado a la realidad. Cuando nosotros vamos, ¿cierto? Eh, a las recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo, ya sobre los obispos y sobre los diáconos, dice que no tiene que ser dado a las ganancias deshonestas. Solamente dice eso, no está diciendo que no tenga que trabajar. Ojo con eso. Entonces ahí cuando hay teología, ¿cierto? O cuando hay interpretaciones que no están conectados con la realidad de las personas, eso a veces puede provocar daño. ¿Me entiendes? Y eso hace también después que los mismos personas que han sido enseñados en este paradigma, porque esa es una interpretación, ojo, es una interpretación, ¿ya? Después dicen, no, pero es que si tú vas a ir al ministerio, tienes que dedicarte 100% a eso. L-
si se dan las condiciones, ningún problema, ¿ya? Pero también uno ve en la vida del apóstol Pablo, esto yo lo he dicho muchas veces en conversaciones uno a uno, vemos al apóstol Pablo cómo escribe, ¿cierto? Que él está preparado, ¿cierto? Para vivir en abundancia y también en pobreza, pero también él está preparado, ¿cierto? Él le dice a una iglesia en específico, yo por amor a ustedes, ¿cierto? Y para que el nombre de Cristo no sea blasfemado, ¿ya? Yo mismo costeo mis gastos, no usando ese derecho, por así decirlo, que tengo como apóstol. También el apóstol Pablo dice, en otra parte, dice, bueno, que a los que Dios ha mandado a predicar, tienen que vivir del Evangelio, ¿cierto? Entonces, en el apóstol Pablo vemos, por así decirlo, como a ver, ¿cómo lo puedo decir? Como hay veces en que él vivió, se podría decir, de las ofrendas de los hermanos, pero hay veces también en que él eh, vivió también y él trabajó para sustentarse a sí mismo y siguió siendo apóstol, siguió teniendo autoridad, siguió teniendo cierta revelación de Dios, siguió No es visitando las una regla iglesias. en el fondo, no es una regla inamovible eso, ese es el problema. Por ejemplo, ya en casos más comunes, por ejemplo, está hablando como de lo pastoral y todo como de su perspectiva, ¿cierto? Ya pastoral y eso. Por ejemplo, yo la vez que más lo he experimentado al leerle la escritura a alguien, una mujer que estaba atada y con una carga porque venía del catolicismo y que había sido abandonada por el esposo. Y y vivía con esa carga, pues, de que estaba en pecado, que no se podía volver a casar, etcétera, etcétera, todo el rollo ahí. Una mujer, pongámosle, como la samaritana, pongámosle que ella había tenido 5 años buscando el amor. O sea, tuvo una experiencia y una mala experiencia de matrimonio y donde fue abandonada por el marido y, pero al tener esta carga religiosa del catolicismo respecto del matrimonio, pasó años, años hasta que me lo cuenta y yo desde mi entendimiento, poco o mucho, Dios lo sabrá, que le pude dar como una perspectiva bíblica y eso trajo alivio. Y esto fue lo que me dijo. Por fin, dijo, me he sacado este peso, dijo de encima, así, con el que vivió años, así, años, años, años. Y ahí vi, por ejemplo, que esa palabra viene a hacer eso, porque es que usted estaba diciendo todo, a traer libertad a la gente de las ataduras mentales, espirituales, etcétera. Entonces, eso era mi pregunta. Claro, y yo también creo que lo que trae peso muchas veces es como, o no trae libertad, como para que hagamos así como ese símil, ¿ya? Eh, Creo que si uno predica la escritura, eh, a ver, a ver, como para que me dé a entender bien. La escritura, ¿cierto? O mejor dicho, la Biblia tiene principios, ¿ya? Y esos principios son inamovibles, ¿ya? El problema ocurre cuando una interpretación, ¿ya? Se vuelve muy rígida en torno, ¿cierto? A algunos principios o a situaciones específicas que se dan en la iglesia o en la vida común, ¿ya? Nadie está diciendo aquí que no haya que arrepentirse, que no haya que tener fe, que no haya que vivir en santidad. Tenemos claro que esos son pilares del Evangelio, pero hay cosas de la vida común que a veces se vuelven tan rígidas, ¿ya? Que al final, en vez de impulsar a la gente a servir, lo que hace es como hacer que la gente ya no quiera servir, no sé si me entienden, o que no quiera seguir más adelante. Entonces, ahí es donde yo digo que hay que tener cuidado, ¿ya? Porque yo no estoy diciendo que vamos a remover los cimientos del Evangelio, no, eso está ahí, es inamovible, ¿ya? Lo que hay que tener cuidado es en, vuelvo a repetir, cuando yo interpreto la Biblia, ¿cierto? Y me vuelvo rígido sobre situaciones de la vida común, situaciones, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De la vida de la iglesia, ¿ya? Es como otro ejemplo, me va a disculpar desde la pastoral, ¿cierto? Pero es como otro ejemplo cuando se dice, no, es que el pastor tiene que ir terneado de arriba abajo y, ¿me entiendes? Siempre hay que presentarse con una corbata
En el púlpito sí, yo creo que uno hay veces en que lo puede hacer, ¿cierto? Pero, pero no imponer tradiciones humanas, ¿cierto? Como si fuera palabra de Dios, ¿me entiendes? O sea, eh, yo estoy tratando de dar algunos ejemplos que he escuchado. Mi esposa quería decir algo antes de finalizar. Sí, no, que nada era, siempre analizo y pienso respecto como a los fariseos y a la clase religiosa de ese tiempo. eh, y bueno, el Señor, o bueno, en algún momento igual uno dice, oh, cómo eran así de duros, de malos. eh, y, y claro, o sea, uno dice, realmente ellos tenían como la bendición y la labor de enseñar al pueblo la palabra y todo eso, pero yo muchas veces me sentía también de repente siendo farisea en algunos aspectos, no en el nivel como quizás como lo ve los fariseos eran de Israel, pero sí, igual es una oración para mí lo personal, que el Señor igual saque todo fariseísmo y toda religiosidad que a veces también puede cometer, porque como vemos, bueno, el reino de Dios vino como a renovar, como a transformar todo lo que era sin vida, esa religión sin vida se puede decir, solo por ser legalista y el Señor trae una verdadera libertad y trae realmente lo que significa en el fondo vivir una vida en obediencia y en amor a Dios. Entonces, eso más que nada, que compartirles como un pensamiento, que el Señor igual nos ayude a no caer en eso, a no caer en el tema del legalismo, a no caer en el tema de la religiosidad, de, como decía Daniel, de pensar que las cosas son rígidas en el reino de Dios, porque el Señor nos puede sorprender, Él es soberano y tenemos que estar apegados a la palabra y también dejar que el Espíritu Santo tenga libertad para poder hablarnos y para poder manifestarse en medio de nosotros. Eso. Sí, y lo último que voy a decir para complementar lo que dice mi esposa, yo creo que uno eh, echa carga sobre los demás cuando no comparte su pensamiento cristiano con amor. No sé si me entiende, o sea, todos tenemos libertad a interpretar la escritura, ¿ya? Alguien puede decir, sí, hay que dedicarse solo a la obra, ningún problema, ¿cierto? Hay otro que pensará, como cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Roma y le dice, bueno, algunos creen que hay que guardar ciertos días, algunos creen cierto que no, algunos creen que hay que comer, algunos creen que no hay que comer, Ujú. ¿ya? Entonces, que todo lo que hagamos, ¿cierto? Que todos nuestros pensamientos, posturas, las compartamos con amor. Y cuando las compartimos con amor, podemos edificar al otro. Cuando yo no comparto con amor la palabra, yo puedo estar diciendo toda la verdad, pero el corazón del otro a lo mejor va a estar herido, ¿ya? Entonces eso tiene que ver como con la forma en que nosotros compartimos, ¿ya? Con la forma en que yo doy testimonio, con la forma en que predico, con la forma en que exhorto, con la forma en que converso, ¿cierto? Con la forma en que yo me doy a expresar a los otros. Yo creo que ahí es donde Dios tiene que pulir harto nuestros caracteres para siempre compartir con respeto nuestro pensamiento y si el otro piensa distinto, no enjuiciarlo. No tenemos por qué enjuiciar al otro porque no piensa igual a uno. Y si yo creo, ¿cierto?, que tengo una convicción y Dios me convenció de que esa verdad bíblica es así, mi deber no es ir a pelear con esa persona para que se convenza, sino orar. Orar para que sea Dios, ¿cierto?, el que convenza a esa persona, ¿ya? De que lo que yo creo, pienso, ¿cierto?, interpreto, leo, estudio, etcétera, que si hay algo que Dios me reveló a mí, ¿cierto? Y yo veo que el otro no tiene esa revelación todavía, entonces mi deber es orar para que esa otra persona reciba esa amonestación de Dios y la iglesia siga viviendo en paz y siga viviendo, ¿cierto? En armonía. Creo que eso es como lo más importante y cuando la iglesia vive en paz y en armonía, entonces dentro de nosotros mismos nos vamos a estar alentando, trayendo esperanza, trayendo amor, ¿cierto? Y la misma realidad de la iglesia, ¿cierto? Se va a notar
hacia afuera. Como dice Hechos 2, ¿cierto? Como la iglesia primitiva vivía en amor, vivía en unidad, Dios iba añadiendo cada día los que iban de haber salvo. Iban de ser salvos, ¿ya? Así que eso, mis queridas hermanas, ahora sí, ya no hay más interpretaciones, se nos pasó mucho la hora, así que vamos a orar. Lo último Sí, que quería decir, sí, pastor. sí, Estaba reflexionando todo lo que estaban diciendo, lo que decía la hermana Angélica de las cargas. Yo como que malinterpretaba lo de la carga, o sea, la carga emocional, la carga espiritual, la carga económica, todo tipo de cargas que uno lleva en sí. Entonces yo se lo comentaba a mi hermana de Temuco que ella también no puede asistir a la iglesia por su impedimento para caminar. Entonces ella estudia mucho la Biblia y ve mucha por internet, qué sé yo, predicadores y todo. Entonces ella me decía que yo interpretaba como una carga el hecho de que estar cuidando a mi nieta, porque tenía que estar 8 horas en el hospital, muchas veces sin comer, soy diabética, levantarme a las 6 de la mañana, dejar cosas listas aquí para mi esposo y estar hasta las 8 de la noche, venirme para acá, llegar a hacer cosas. Entonces, ¿qué me dijo mi hermana? No, ese es Dios, ese es el Señor que carga con nuestros problemas, carga con nuestros dilemas, entrégale tu carga a Él y pídele que Él te ayude, que Él te saque todo eso de encima y vas a lograr entenderme y no vas a andar tan deprimida, ni vas a andar tan decaída, ni como que todo te parecía mal. Y realmente es así. Entonces, y yo, por ejemplo, cuando me pasa algo, yo digo, Señor, si tú quieres que así sea, así ha de ser. Porque a pesar de todo lo que yo tengo ahora, por ejemplo, yo tengo que caminar 1 kilómetro a pie para ir a buscar mi nieta al colegio. Ella está recién empezando a caminar. No se atreve a tomar una micro que nos acerque más a donde vivimos. Entonces, yo camino ese kilómetro a pie con un tremendo temporal el otro día nos estilamos las dos, hoy día igual. Entonces yo voy a buscarla, tomo la micro, me bajo al colegio, la espero. Hay que tomar porque le cuesta subir los peldaños de la micro. Entonces muchos choferes se enojan. Entonces hay que tener la paciencia uno de subirse y ya a veces sacan de quicio. Inclusive a uno le dije el viernes, Si usted no regañara tanto sería más feliz en la vida, no sea un viejo gruñón. Y yo dije, ¿a qué hora parte la micro? Y el chofer me bota abajo, porque fue antes de bajarme que le dije eso. Porque yo digo, yo soy una persona ya de la tercera edad que me cuesta asimilar la edad que tengo, me cuesta asimilar que a mí me cuesta mucho caminar. O sea, yo camino tramo, me sujeto de mi nieta, respiro un poco, sigo caminando otro tramo. O sea, no puedo caminar de un viaje ese kilómetro porque este camino tiene cuestas de subida y bajada. Entonces yo dije, Señor, si tú me sigues dando vida, tú me tienes en este mundo todavía es por algo, porque yo le hago falta a alguien. Y esa falta es a mi nieta y a mi esposo, que él ya no puede caminar, que él ya no puede salir para afuera. Entonces, eh, yo digo, ya, me saco toda esa carga y se la entrego al Señor. O sea, es un diferente tipo de carga. Como uno lo interpreta, entonces así uno va avanzando en la vida, porque de las mismas cargas que decían, por ejemplo, nosotros tuvimos un pastor en la Alianza que el pastor regañaba todos los domingos. Llegábamos todos antes de las 6, pero un grupito siempre estaba acostumbrado a llegar a las 6:30, a las 7 de la tarde. Entonces el pastor regañaba y decía, ¿por qué llegan tarde? Interrumpen a lo que estamos aquí. Pero nos decía a nosotros que llegábamos temprano y el resto de la gente no le decía nada. Entonces le decía, pero pastor, dígaselo a ellos al final de la reunión. Regañaba porque esas mismas personas se iban antes que terminara la reunión. Entonces él decía, me dejan toda la carga a mí de que tener que apagar las luces, tener que cerrar las puertas, tener que revisar que nada quede abierto, tener que... Y un día a una hermana le dijo, ¿sabe qué, pastor? Usted no debería quejarse por nada porque a usted se le paga un sueldo para ello. O sea, todo lo que usted hace no es una carga, porque a usted se le paga un sueldo y se le paga muy bien. Se le compra la leña, se le da casa pastoral y le sacó todo lo que se le hacía al pastor, porque el pastor no trabajaba en otra cosa más que para la congregación.
y ese pastor ahora se jubiló. Entonces él también hablaba de ese tipo de carga, la mucha responsabilidad que él tenía para con la iglesia. Entonces, como les digo, la carga que yo entendía era otro tipo de carga. Entonces, me desvié un poco porque justo yo había citado a unos contribuyentes a una videollamada a las 9:15, pensando que iba a terminar a las 9, y por eso me tuve que alejar un poco. Entonces, la última parte no la escuché bien, pero lo que logré captar, eso entiendo yo por los diferentes tipos de carga. Amén, hermano. Ya, mi hermana, muchas gracias por su opinión, ya, que el Señor le bendiga y que, bueno, que el Espíritu Santo también, bueno, y que el Señor con su palabra nos ayude a interpretar también, como le digo yo, como dije anteriormente, el tema de las cargas, ¿ya? A no ser tan rígidos con algunas cosas. Así que vamos a orar, vamos a terminar y vamos a dar gracias a Dios. Bueno, Padre, te damos gracias en esta hora por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra y sin duda que a través de la vida de Jesús, ¿ya? Gracias por saber que Él no vino a repetir teología, sino que Él vino a traer esperanza y libertad a aquellos que estaban en sufrimiento, y que tenían necesidad espiritual. Así que gracias, Padre, por todo esto. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos bendigas, que la gracia tuya siga obrando en nuestro ser interior y que seas tú, Señor, el que obre en nuestra vida para que podamos cada día entender mejor tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, guiados también por la lectura y la meditación de tu palabra. Ayúdanos, Padre, y bendícenos a cada uno de nosotros y nosotras que estamos en diferentes lugares, en diferentes ciudades. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, así que muchas bendiciones. Chao, mis hermanas. Bendiciones, que estén bien. Y nos vemos el próximo lunes a las 20 Bendiciones igual. horas. Y mañana a los estudios